¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a trabajar la entrevista. Hay múltiples entrevistas para un periodista, para un comunicador, poder realizar entrevistas y pueden ser tantas como tantas personas o personajes entrevistes. Por supuesto, en el aspecto informativo son más inmediatas, van más atadas a la actualidad, tienes que preparar preguntas de otra forma, con otro estilo, si son presenciales, si son telefónicas, es decir, como puedes comprender, cada entrevista requiere su preparación. En este caso, te voy a hablar de una entrevista, digamos, más distendida, no en el ámbito informativo, expresamente informativo en sí, sino una entrevista que pudieras estar, o pudieras insertarla, pudieras prepararla y publicarla bien para una radio, bien para un podcast, bien para un programa, digamos, estilo magazine, más relajado. Es una entrevista quizá que no sea de actualidad, porque toca temas de actualidad, pero quizá más enfocada a la persona y en este caso, bueno, pues también a una asociación. Como puedes ver en el rótulo que estás viendo, esta es una entrevista que yo realicé en su momento a Lu Vives, que, bueno, pues es una luchadora, sufrió un ictus y por tal razón, le sobrevino una afasia, es un trastorno, no es una enfermedad en sí, es un trastorno del habla, por esa discordancia que hay entre lo que es la capacidad de pensar, por ese accidente cerebrovascular y la forma de expresarlo a través de las palabras. Entonces, hay personas que quedan más afectadas, depende de cómo es el accidente, cómo es el grado o la gravedad en sí de ese episodio tan dramático, ¿no? En este primer vídeo voy a explicarte cómo planificar la entrevista para que sea de éxito. Puedes verla, está publicada en YouTube, por supuesto. No está en mi canal, está en otro canal mío que tengo en su momento. Lo dediqué a otras cosas, pero está ahí publicada la entrevista a Lu Vives y te voy a explicar cómo la planifiqué, porque todo esto, para que realmente tenga una entrevista, sea relevante y tenga éxito, porque esa es la palabra clave, hay que hacer una planificación, una preparación previa, y esto es clave. Ya te digo, si en el entorno informativo no tenemos tiempo para prepararla, será el contexto, la importancia de la persona o del personaje, digamos, en su momento, lo que nos hará triunfar más o menos y prepararla mejor o peor. Pero en este caso creo que es fundamental prepararse las entrevistas y aunque requiera tiempo, pues es una labor que es obligatoria casi, ¿no? Bueno, te voy a explicar cómo la preparé. He preparado un índice. Por supuesto que posteriormente vas a ver el vídeo de la entrevista, que voy a compasarlo con mi presencia junto con el vídeo, y voy a irte desvelando y pausando el vídeo, desvelándote dónde está la preparación, dónde está la clave de ese resorte mental que me incitó a tirar por tal o cual camino. También, por los recursos lingüísticos, los recursos también dramáticos, los recursos de locución también, en fin. Muchos más aspectos con la entrevista ya en primer plano o en segundo plano, ¿no? Ahora estamos en una parte fundamental, te lo digo, fundamental, para que tú como periodista vayas preparando este tipo de cuestiones, porque vas a tener que hacer entrevistas y muchas serán más agradables y otras menos. Vale. Vamos a ver, he preparado un índice, como puedes verlo, lo tengo aquí yo también en mi pantalla. Hay una preparación, una parte, por supuesto que hay muchos manuales, hay muchos vídeos sobre cómo se hace la entrevista, gente más profesional, gente menos profesional. Yo desde luego te doy mis claves y luego, según veas la entrevista, verás que es más efectiva o menos. Una preparación e investigación previa sobre la persona, luego desarrollar estos puntos. Es texto, digo, para que sepas que no hay ahora mismo fotos, vídeos que acompañen este vídeo que estoy realizando, pero es fundamental, te lo digo, fundamental. Luego, vamos a analizar cuál es el contexto de la entrevista, cómo prepararlo, centrarnos, por supuesto, en la parte humana del entrevistado. A mí esto me parece clave, sobre todo en la entrevista que vas a ver a continuación en el siguiente vídeo. Paso a preguntarle sobre el objeto de la entrevista, que es la afasia, relacionada sobre todo con la experiencia personal, y después, como ves en el punto 5, con la asociación, porque ya
funda una asociación dedicada a estas personas que sufren de afasia. Es decir, que es una labor social importante. Por eso voy al aspecto personal y tras esta aventura, digamos, del héroe, me voy al objeto de la asociación, que también es de interés para la entrevistada, porque como comprenderás lo que quiere es difusión a través de la entrevista que ella me concede. Por lo tanto, no puedo dejar de lado esa parte no personal, sino también profesional. Incluso, fíjate, en el punto número 6, damos la oportunidad de sumarnos a esa causa, no solamente realizar una entrevista que pudiera ser pasiva, entre comillas, sino también pues decir, oye, me has captado, yo también estoy ahí. De hecho, también estaba allí. Y hacemos una despedida entrañable, una despedida que haga que volvamos a ver a la entrevistada de nuevo, que nos vayamos con buen sabor de boca, digamos en lenguaje coloquial. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Periodista, comunicador, comunicadora, vamos a trabajar la entrevista de la mejor forma posible. Venga, punto número 1. La investigación previa. Esta parte, aunque estás leyendo la parte del texto, yo te la voy a explicar un poquito mejor. A ver, esta es una parte fundamental, importantísima y fundamental, pero no está exenta de dificultades, como bien estás leyendo. ¿Por qué? Porque quizá la persona a la que entrevistamos no tenemos información suya en Internet, y menos mal que tenemos Internet. Antes tendríamos que ir a una biblioteca, consultar sus publicaciones, llamarla previamente, quizá hacer una recopilación de datos, o quizá con personas allegadas. Ahora mismo es mucho más fácil por esa huella digital encontrar información de cualquier persona que tenga presencia en Internet, por supuesto. Esto es evidente. Pero por esta huella digital es posible que en los principales buscadores encontremos información, vídeos, textos, libros, publicaciones. Todo es fundamental. Desde luego, como es una asociación de Lu Vives que tiene su relevancia y ella también está acostumbrada y ha tenido que, bueno, pues a pesar de esa dificultad propia personal por ese trastorno que sufre, pues también ha tenido que superarse y hacer, bueno, pues vídeos, como hacemos todos, para divulgar nuestra acción profesional. Así que esta es una parte importante. ¿Cuánto te puede llevar? El tiempo que requiera, el tiempo que sea necesario. Porque aquí, y va a pasar al siguiente dato, no solamente este tipo de datos, quién es, cuáles son sus facetas profesionales, los hobbies, las aficiones, cosas personales suyas, importantes, no solamente lo profesional. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Puede tener un currículum en LinkedIn o en cualquier otra plataforma. Podemos ver cómo estaba antes, ¿no? Porque ya lo tiene. Tiene un currículum en LinkedIn justo antes de todo esto y, como puedes comprender, toda su vida. No es que se vaya al traste, pero sí cambia radicalmente de la noche a la mañana, tal cual. Es un cambio radical. Y puedes ver que, por ejemplo, Lu era una persona que trabajaba en empresas, que estaba acostumbrada a viajar, que incluso hablaba bastantes idiomas, ojo con este dato, y de la noche a la mañana, como te digo, apenas puede hablar el idioma común nuestro, el español. Lucha y superación personal, ¿no? Entonces esto hay que dejarlo reflejado en la entrevista. Si ha asistido a actos, a congresos, si ha dado entrevistas, yo hice una labor ardua de observar, de apuntar, analizar esas entrevistas que concedía a medios de comunicación, ¿entiendes? Incluso a otro tipo de profesionales o personas que sufren afasia. Y esto era estar viendo los vídeos, estar apuntando esas cosas que me interesaban, que luego saqué en la entrevista. Y ella se quedó sorprendida y lo verás que dijo, ¿pero cómo sabes ese dato? Porque yo había investigado. Por lo tanto, sube tu calidad como profesional y sube el nivel, la calidad de la entrevista, como puedes comprender. Si está ligada a empresas, organismos, asociaciones, clubes, partidos políticos, en fin, en este caso no, pero depende del entrevistado, pues podría ser o no. También esta información previa que recopilamos no solamente es importante para darnos caché a nosotros, sino también para medir la importancia, la relevancia del personaje, la persona a la que estamos entrevistando, cuál es su calidad humana, cuál es su perfil humano. Y yo me parece que en un contexto de magazine o de entrevista un poco más relajada, que puede ser una entrevista de aproximadamente 30 minutos, una hora, pues creo que toda esta información es completamente relevante y necesaria. Bien, te voy a contar también que lo mejor, cuál es la preparación de la técnica y el contexto. Bueno, estarás, supongo, habituado a escuchar, sobre todo como profesional de la comunicación,
estos detalles en cuanto a técnica y contexto, pero no por esta razón vamos a obviarlos. La entrevista es importante grabarla en formato audio y vídeo, porque luego podemos desligar ambos formatos y distribuirla a los canales correspondientes. La calidad debería ser muy alta. Sinceramente te digo, a menos que tengamos un contexto externo de calle con, bueno, pues no sé, con ruido externo, etcétera, creo que aquí es fundamental la calidad del audio y del vídeo, siempre que sea posible. Si la estamos haciendo online, por supuesto que dependemos de la calidad que tengamos de conexión a internet. Aquí, pues se nos puede caer la entrevista, tanto por nuestra parte como la suya, en fin. Ya sabes, estamos ligados a la parte técnica y al contexto técnico, ¿no? Pero hay que tener el mejor audio lo más limpio posible para luego evitar editar ese audio, editar ese vídeo, cortarlo. Si la entrevista va toda, de forma continuada, pues será mucho más atractiva que no si ponemos cortes, ¿no? Porque evidenciará que ha habido edición, pero si no queda más remedio, pues habrá que editarla. Imagen nítida, aquí tienes que avisar, por supuesto, al entrevistado que tiene que elegir un entorno silencioso. Esto hay que avisarlo, porque no es solamente que haya una ventana que esté abierta, sino que también en un entorno de trabajo, de familia, pues puede haber ruidos ajenos, externos, que molesten. No el propio audio de la entrevista, sino también la concentración del entrevistado y la propia tuya, claro. Evitar zonas de sombra, de oscuridad, esto es importante. Es decir, que si no tiene un foco, no tiene un flexo, no tiene algo que lo ilumine, como me pasa a mí, que verás que no tengo zonas de sombra, incluso estoy con un croma y a veces tengo pues, que ver si hay alguna zona de sombra que alguna vez escapa, y sale un brillo que distrae, ¿no? En este caso espero que esté todo bien. Bueno, pues eso hay que avisárselo también al entrevistado. Y no pasa nada, con mucha educación, con mucho estilo, pero también con claridad, pues hay que avisarla, ¿no? Y sino que se ponga en torno o cerca de una ventana, que le dé luz, que sea, por supuesto, en horario diurno y que no esté a espaldas de él o de ella, sino que esté más o menos pues dándole de frente, ¿no? Porque se trata de que le ilumine bien todas las facciones, todos los gestos son importantes a la hora de comunicar. Supongo que esto lo tenías en cuenta, pero por si acaso yo lo aviso, porque yo también lo hago, ¿no? Una aclaración, si ves que en el momento de la conexión todo esto está bien, no hace falta aclararlo, como puedes darte cuenta, ¿no? Por cierto, el efecto croma, ¿no? Hay gente que utiliza el efecto croma porque está habituado a ser youtuber, podcaster, no sé, bueno, pues utilizan croma con un efecto. Yo ahora mismo detrás de mí, pues no tengo la estantería mía que has visto en otros vídeos. Yo utilizo un croma, pero no estoy poniendo un efecto animado. Tampoco me acerco, esos controles del croma donde desapareces y apareces, es que me ha pasado. Entonces también hay que decirle, quita el croma, ponte un entorno normal, incluso con el mismo móvil es posible hacerlo, ¿sabes? Hay que aclararlo, como bien has leído, hay que aclararlo al principio de la entrevista para evitar problemas posteriores. Y dirás, ay, ¿pero cómo lo digo? Dilo, con educación, pero dilo. Vamos a ver, vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto al contexto, porque son preguntas o comentarios anteriores a entrar ya en faena, hacerle preguntas más concretas. Te darás cuenta en el vídeo que vamos a analizar posteriormente que la entrevista es muy continua, o sea, quiero hacer que ella se sienta de forma, cómoda, y también que el receptor, el oyente o el espectador también se sienta cómodo. Y para entrar en esta comodidad, en esta situación de confianza previa, le hago unos comentarios, por supuesto, antes de grabar. Hay un momento donde hablo con ella, bueno, pues hablamos, pues qué tal, cómo estás, nos conocemos un poco, quizá no conozcas a la persona, te va conociendo un poco, se trama un poco más esos lazos de confianza que son necesarios, de verdad. También dependerá de cómo seas tú, de cómo seas de sociable, de cómo seas fácil de palabra, si sonríes o estás muy serio. Esto todo tienes que pensarlo antes de hacer la entrevista, porque aunque sea una entrevista seria, no tiene por qué ser una entrevista poco cordial, o digamos también que produzca rechazo, porque si te pones muy serio, muy seria, incluso en los gestos, ¿no? En la boca, ya sabes cómo pintan, ¿no? El cerebro pinta el estado de los demás cuando ve sonrisa o cuando no ve sonrisa. ¿Ves? Incluso la alegría en los ojos o la comunicación en los ojos, ¿verdad? Las pausas. Todo esto lo trabajamos también en locución, como te acuerdas o como has visto en otros vídeos.
Fíjate en lo que yo le pregunto al principio de la entrevista, ¿no? Que lo haremos sobre la marcha cuando veamos el vídeo, ¿no? ¿No estás un poco cansada de explicarlo? Porque fue a raíz de un problema de Bruce Willis, el actor norteamericano que también sufre de afasia, también de la noche a la mañana, y como salió en los medios de comunicación por la relevancia del personaje de Bruce Willis, pues acudieron a ella y fue un buen trampolín para su labor, ¿no? Y yo le pregunté, ¿no? Me puse en esa parte de no estás cansada de hablar con los medios y de hablar conmigo porque llevas unos días muy ajetreados, ¿no? Introducimos aquí el aspecto emocional, como puedes leer, ¿no? No estás un poco cansada, ¿no? Es algo personal el cansancio. Y aquí es donde yo quiero entrar, ¿no? No estamos diciendo, ay, ¿qué tal la asociación? No, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿No? Y estas preguntas emocionales, personales también, incluso de preocupación por el otro, pues hacen que suba el nivel de atención. Fíjate que incluso me refiero a Bruce Willis, le digo, la desgracia de Bruce Willis me ha hecho conoceros y ya lo siento, ¿no? Que nos conozcamos por tal motivo, ¿no? Introducimos la expresión y ya lo siento, ¿no? O sea, me pongo una forma a decir, pues siento que tengamos que hablar en estas circunstancias. Esto, como digo, corresponde a este tipo de entrevistas. En otras a lo mejor es más alegre, ¿vale? No tenemos que decir lo siento, sino decir cuánto me alegro. Bien. La parte humana del entrevistado es importantísima. Realizar una descripción del perfil humano de Lu. Esto no debemos hacerlo totalmente nosotros. Yo te aconsejo que inicies esa descripción del perfil humano, pero que dejes que el entrevistado o la entrevistada en este caso lo vaya completando. No dejemos tampoco que se alargue mucho, porque hay entrevistados que se alargan mucho en las respuestas y eso reduce el ritmo de la entrevista. Tienes también que avisarla de que intente no extenderse en sus respuestas, que no sean respuestas de 5 minutos, porque si no, el oyente, el espectador va a desconectar. Y esto hay que avisarlo, aunque sea una entrevista relajada, porque también el ritmo de respuesta del otro no es siempre el mismo. Hay gente que responde con mucha más pausa, tarda más tiempo y claro, esto se hace eterno. La entrevista realmente se va al garete, se va a pique. Hay que decirle, y si no es capaz de controlar esto, pues entonces lo que tienes que hacer es... perdón, que me sale aquí el Siri. Se ve que se ha sentido aludida. Como te decía, tienes que cortarle de una forma lo más educadamente posible para que no se vuelva eso en una tortura para el que la oye, el que la ve. ¿Qué tiempo? A ver, ha saltado la siguiente diapositiva. Es importante no consumir demasiado tiempo en esta parte. Yo he puesto en torno a un 15% del total de la entrevista en esta parte de introducción humana y que realmente sea realmente, como he puesto aquí, el core, el corazón, ¿vale? Bueno, corazón, ya sabes, ¿no? Acercamiento, proximidad. ¿Qué preguntas le hice yo a Lu? Y que enumeré en un listado. Tengo un documento, por supuesto, preparado con todo esto. Me hice un documento. Hay que prepararse un documento previamente con las preguntas, incluso con esos datos del entrevistado para tenerlos a mano. Esto es fundamental. Una libreta incluso, escrita a mano. No pasa nada que sea escrita. Puede ser digital, escrita, pero hay que tenerla, ¿no? Y fíjate cómo le comentaba. Primero hablábamos un poco de ti, luego de la asociación. El contexto, hace 4 años sufres un ictus, cambia tu vida. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eras, cómo eres? Ese proceso de transformación, del antes y el después. Y le digo, yo te digo unas palabras y tú me dices si sí o si no estás de acuerdo con ellas para describir ese perfil. Lo planteé en forma de juego, un juego para el entrevistado. Le dije, vamos a jugar. Yo te digo una palabra que creo que según he analizado tu perfil, por lo que te he visto en redes, en vídeos, etcétera, creo que eres así, pero tú me vas a corroborar si sí o si no. Entonces, claro, esta parte de juego no es solamente interesante para el entrevistado, sino también es interesante para el que ve la entrevista. Porque el juego, a ver, estamos en este tipo de entrevistas y fíjate que el asunto es serio, pero esta parte de juego que hay por detrás, en el subconsciente funciona muy bien. Funciona muy bien. Así que siempre que sea posible, haremos una especie de juego que inconscientemente irá por debajo, por lo menos en esta parte de la entrevista. Digo, te estoy explicando realmente todo el background, toda la preparación y toda la estrategia de comunicación, para que, si te vale, también la apliques en tus entrevistas. Así que yo le dije, ¿eres sociable? ¿Te relacionas bien con los demás? Yo le dije, afirmo que eres sociable.
De hecho, tus vídeos son cercanos, comunicas muy bien tu mensaje a pesar de la dificultad en el habla, ¿no? También una cosa aquí que hay que dejar clara, como tiene un problema de expresión oral, tienes que decirle en off, es decir, antes de iniciar la entrevista, digo, oye, me voy a referir a tu dificultad en el habla. Creo que es lógico hablar de ella porque estamos hablando de un problema de afasia, pero si en algún momento ves que yo me extralimito, que ves que paso algún límite, dímelo para que no haya rechazo, porque ha habido personas que que yo les he tenido que preguntar porque les producía rechazo hablar de un problema que tenían, ¿no? Entonces esto también hay que aclararlo para que no empiece a rozar todo eso, ¿no? Y a chirriar. Bien, también le decía, eres realista, eres luchadora, fíjate qué palabras que también llaman la atención al que está viendo la entrevista, al que la está oyendo. Te ríes, no estoy seguro, pero creo que sí, el humor, lo entiendes por el tema de la afasia, el tema de comprensión, expresión, porque tienes expresiones como tiki-tiki, ¿vale? Aquí he visto vídeos suyos con anterioridad, entonces me sé esa especie de muletilla que ella utiliza para hacer el etcétera, ¿no? Ella se reía, por supuesto, lo vas a ver en el vídeo, porque el vídeo, como lo voy a ir pausando, va a ser como la retransmisión de un partido de fútbol, va a ser muy divertido. Familiar, ¿cómo ha sido la función de tu familia, de tu marido, de tus hijos, de tus hijas? Eres inquieta, descubridora, te interesa saber, aprender, fíjate qué perfil humano, ¿no? Y ella me va diciendo sí o no, te acercas, más o menos a hacerte. Vamos al detalle, ¿no? En el punto número 4 que te había enumerado en el índice, vamos a elegir el foco informativo. Foco informativo. Sería parecido a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos entrevistando a esa persona, ¿no? Ese sería el foco informativo. Y entrar directamente en la respuesta, o sea, quiero decir, como digo escrito, ¿no? Desarrollar esta información a través de una batería de preguntas, porque es una entrevista, tiene que haber preguntas. No invirtamos el tiempo de la entrevista en dar nuestra opinión, en dar nuestro parecer, en comentar lo que pensamos. Yo, sinceramente, te lo digo ahora de periodista a periodista, creo que es un error dar valoraciones personales. Puedo dar valoraciones sobre el entrevistado para que él me las corrobore, las cotejemos juntos, pero no creo que sea cuestión de que tú seas la estrella de la entrevista. No lo eres. Puede que tú caigas bien al que te está viendo por la forma de llevar a la entrevista, al entrevistado, pero tú no puedes dar valoraciones que sean fuera de la entrevista, ¿no? O si las das, por supuesto que las ligues al entrevistado, ¿no? Al objeto de la entrevista. Si en algún momento ves que yo me salgo y me pongo por encima, pues es por el objeto de hacer la entrevista más animada, pero en ningún caso para llevarme yo el mérito. Eso en absoluto. En la entrevista el tema es la afasia. Se trata de una entrevista divulgativa de la enfermedad, como estás leyendo, que va ligada, por supuesto, a la asociación, como te he dicho antes. Primero parte humana, luego parte profesional de la asociación. Por lo que las preguntas que yo pensaba realizarle eran estas, ¿no? He visto tus vídeos, los más recientes, la mejora parece muy evidente, es una cosa que yo he visto. He escuchado decirte, y aquí entro en el tema técnico lingüístico, perífrasis verbales, que me parecen muy complejas de entender, como por ejemplo tengo que comer, debo comer. Aquí, bueno, pues hablo de esa parte lingüística que ya va a agradecer que yo también entienda de esa parte de expresiones lingüísticas, ¿no? Y para valorar también su trabajo y su mejora, ¿no? Hay que comer, tengo hambre, ¿eres consciente? Entonces la pregunta es, ¿eres consciente de esa mejora a través de lo que yo he visto? ¿No? ¿Entiendes casi todo o aún te cuesta llegar a expresar o comprender, sobre todo lo abstracto, ¿no? No es lo mismo que te puedan, porque claro, el proceso que trabajan con logopedas es a través de dibujos, expresiones más bien gráficas para activar esa parte de imagen visual, ¿no? Esa inteligencia visual, gráfica. Pero si yo te digo, por ejemplo, estoy triste, ¿lo entiendes? O si te digo que estoy enojado, no lo entiendes, ¿no? Entonces entré un poco más en detalle para que ella me explicara, ¿no? Y que me dijera cómo se mejora a través de ese proceso con logopedas y trabajo suyo personal. El número de palabras que manejas es reducido. ¿Son menos palabras las que manejas o entiendes? Una pregunta también que le hice. Con respecto al ejercicio físico es importante. Me parecía ahora preguntarle sobre, bueno, tener esa forma física, si era importante o no. Se aconseja para la recuperación cerebral el tener, bueno, pues un ejercicio físico, de andar, de correr, de hacer otro tipo de actividad física. Con respecto a lo personal, ¿ha cambiado tu forma de ser? De lo que eras a lo que eres, ¿no? Esa transformación, ese viaje del héroe, me parecía muy interesante preguntárselo. Lo vas a ver en el vídeo y lo pausaré para que vayamos viendo dónde yo percibo esa respuesta suya, ¿no? Y realmente sí verifico que efectivamente viene una transformación en ese viaje suyo, en esa experiencia tan traumática. ¿Entiendes los números, el lenguaje numérico, solo las letras? Bueno, cosa curiosa.
¿qué objetivos, sueños, metas, destinos tienes ahora? ¿No? Esto ya, como ves, es una pregunta previa a la asociación, ¿no? ¿Qué destinos, metas tienes? Es, digamos, la última pregunta de la parte personal que abre o hace de lazo, de cadena para la parte siguiente, que era la parte de la asociación que ha fundado, ¿no? Crecimiento, afiliados, difusión. Las preguntas que preparé, como ves, son, bueno, qué buen título, el nombre de la asociación. Hola, ¿qué tal? Afasia. Me resultó gracioso y curioso este título o el nombre de su asociación. ¿Cuántas personas trabajáis? Más preguntas de tipo general. ¿Cuánto tiempo te lleva el día estar al tanto del trabajo diario de la asociación? ¿Qué acciones, eventos tenéis ahora mismo pensado llevar a cabo en el futuro? ¿Colaboráis con otras asociaciones o colectivos? Que luego efectivamente me di cuenta de que sí, porque ellos se entienden muy bien entre todas las asociaciones y hacen a veces actos conjuntos. ¿Cuáles serían los temas, los asuntos, objetivos? ¿Qué es lo más importante para ti, para tu asociación, para daros a conocer? Prevención, apoyo personal, apoyo familiar, logopedas, trabajo con personal especializado. Como ves, intento abarcar todo lo posible con respecto a lo que hace la asociación. Bien, os planteáis hacer una labor divulgativa en colegios, escuelas, con respecto a la alimentación, el ejercicio físico, sobre todo también al aspecto del lenguaje, conocer, si es importante conocer bien la lengua. Yo como profesor le dije, creo que la verbalización del pensamiento empieza realmente en la concepción de pensamiento, en la concepción de cómo yo pienso a través bueno, pues del hábito de lectura, de escritura sobre todo, creo, y como sabes, si eres periodista comunicador, creo que estos son aspectos que es imposible dejar de lado. O sea, si no lees y escribes de forma habitual, diaria, creo que no avanzarás, y así te lo tengo que reconocer, y bueno, pues es lo que pienso y cada uno estará de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Es decir, bueno, la parte lingüística, ¿no? Sí es importante también atender al manejo de la lengua, del lenguaje. Pasamos al punto número 6 en la entrevista, es apoyar su causa, ¿no? Hacemos un +1, hacemos un like, nos sumamos a esa causa que tiene entre manos. O sea, que no somos realmente unos, bueno, digamos, ¿cómo se dice la palabra? No verificar, o sea, no solamente observamos, sino que además nos unimos a la manifestación, ¿vale? Le damos la oportunidad, o le di la oportunidad de difundir su labor, que era principalmente el objeto de la entrevista también, como comprenderás, difundirla para que la conozca más gente a través de mis canales, de mis redes sociales. Y las preguntas eran: ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo podemos colaborar? ¿De forma económica, con dinero, que de otro modo podemos redifundir esta entrevista? ¿Qué hacemos, ¿no? Concretamos exactamente esa forma de redifusión. Menciono, por supuesto, creo que hay que hacerlo, ¿no? Sus redes sociales, aunque ella no me lo haya pedido, yo ya lo tenía planteado, cuáles son los arrobas, los hashtags que suelen utilizar para dar a conocer su labor. Incluso, pues, suscribirse a los canales para recibir información, para aumentar la presencia, tener seguidores. Y terminando ya con este vídeo de preparación de la entrevista, que espero que te esté gustando y te haya gustado y no hacerlo demasiado largo, pues una despedida entrañable, una despedida del hasta siempre, una despedida de darle las gracias de corazón, por supuesto, y ofrecernos a que pueda colaborar o podamos entrevistarle de nuevo en el futuro. Por supuesto, no cerrar la puerta, porque seguramente a ella también le guste escucharlo, ¿no? Al entrevistado, oye, queda la puerta abierta, el hasta siempre, ¿no? Creo que es fundamental. Ya te digo que estamos en este tipo de contexto de entrevista. En una entrevista a un político no le vas a decir hasta siempre, le vas a decir, pues nos vamos a ver dentro de nada, ¿no? Como comprenderás, es distinto el formato, es distinto la entonación, es distinto todo. Pero en este tipo de formato creo que era importante. En fin, no quería extenderme mucho más en este vídeo, aunque sea largo. Darte las gracias por haberlo visto. Es un vídeo que pertenece a la EPIC, a la Escuela de Periodismo y Comunicación de Carlos López Morante, a la cual puedes suscribirte, y por supuesto que puedes seguir viendo mis vídeos de contenido en mis canales, que hay que tener presencia y sobre todo que te sirvan a ti como periodista, comunicador, como escritor, como escritora, ¿no? La comunicación y todo esto que abarca la comunicación es muy extenso y se plasma en diversas profesiones, en diversas aficiones también, ¿no? Hay que hacer de la afición profesión. Ojalá fuera ese. Estaríamos todos contentos, ¿no? En fin, no me extiendo más y te doy las gracias. Te tengo la grabación aquí. Te doy las gracias por verme. Si te gusta, pues suscríbete al vídeo, por supuesto. Y si te apetece entrar en la EPIC y aprender conmigo en la formación tutorizada, no tutorizada, pues también te lo recomiendo, porque es realmente práctica y realmente vas a saber dominar múltiples aspectos que no te enseñan
a través de otros canales formativos que ya los conoces suficientemente. Nada más, un abrazo y hasta siempre.